Bienvenidos todos a mi canal Miranda al Futuro. Hoy con un nuevo curso en la parte 2 de Medical Assistant para enriquecimiento profesional y laboral. Pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Primeramente vamos a recordar que en el curso anterior estuvimos dando la recepción, acogida, clasificación de pacientes, la reserva de cita y la facturación de seguro. También cómo agendar una cita, todo lo respecto al seguro médico. También hablamos sobre las leyes de HIPAA y los exámenes físicos. Dentro del examen físico vimos la toma de los signos vitales, en este caso lo que es la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. De ellos vimos un poco sobre lo que es la anatomía y la fisiología de ambos y qué es lo que los regula. En este curso continuamos con lo que es el examen físico, la toma de signos vitales, tales como frecuencia respiratoria, presión arterial, oximetría y la toma de la glucosa. Entonces comenzamos. Frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se eleva. Es posible que la frecuencia respiratoria aumente cuando se hace ejercicio, cuando se tiene fiebre o se está enfermo o si tienes alguna afección médica. También es importante prestar atención a si el paciente tiene dificultad para respirar y chequear si hay alguna obstrucción. Si nos fijamos en la figura de al lado, podemos observar que fisiológicamente es importante saber que el aire que contiene oxígeno entra al cuerpo a través de la nariz y la boca, de ahí atraviesa la faringe o garganta en su camino hacia la tráquea. La tráquea se divide en dos vías aéreas principales llamadas bronquios, los cuales llegan a los pulmones, uno al pulmón derecho y el otro al pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Es el encargado de controlar la respiración. El centro respiratorio, situado en la parte inferior del cerebro, controla de forma involuntaria la respiración, que en general es automática. La respiración continúa durante el sueño o incluso si se está inconsciente. Es importante saber fisiológicamente cómo funciona nuestro organismo para que nosotros podamos tener un conocimiento de la técnica que estamos haciendo y de lo que nosotros queremos medir. La frecuencia respiratoria normal para una persona adulta es de entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Una técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección debe colocar lo más cómodo posible al paciente y sin alertarlo, ya que este puede alterar su patrón respiratorio y con esto no tener un dato certero de la frecuencia respiratoria. ¿Qué debe hacer? Mire y cuente los movimientos torácicos. Cuente durante 30 segundos y multiplique este valor por 2 si la respiración es regular. Cuente durante 1 minuto o más si es necesario en caso de que el paciente tenga una respiración irregular. Posteriormente, registre el dato, interprete y actúe según el hallazgo. Ahora, una técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación debe ser colocar al paciente en una posición cómoda. Tampoco se debe alertar. Usted puede simular que se encuentra checando frecuencia cardíaca para así evitar una alteración en su patrón respiratorio. De acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, usted debe colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede sobre alguna estructura ósea y con esto cuantifique el número de respiraciones en 30 segundos, multiplíquelas por 2 si la respiración es regular. En caso de que sea irregular, cuantificar por 1 minuto completo. Posteriormente, registre el dato, interprete y actúe según el hallazgo. Algunos de los hallazgos anormales de la frecuencia respiratoria son los siguientes. Bradipnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio,
O sea, en el adulto, la frecuencia respiratoria es menor de 12 respiraciones por minuto. Taquipnea es un aumento en el ritmo respiratorio persistente, es un patrón de respiración superficial y rápida. En el adulto, la frecuencia respiratoria es mayor de 20 respiraciones por minuto. Hiperpnea es la respiración profunda y rápida, de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en el adulto. Apnea es ausencia de movimiento respiratorio. Disnea es la sensación subjetiva del paciente de dificultad o esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria, con tirajes, o expiratoria, expiración prolongada. Ahora, la respiración de Kussmaul es una respiración rápida. La frecuencia respiratoria es mayor a 20 por minuto, es profunda, suspirante y sin pausas. La respiración de Cheyne-Stokes, hiperpnea, que se combina con intervalos de apnea, en niños este patrón es normal. Ahora, la respiración de Biot es extremadamente irregular en la frecuencia respiratoria, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Continuamos con la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se relaja. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias. La mayor presión arterial se produce cuando el corazón se contrae. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica. Se refiere a la presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre a todo el cuerpo. El número más bajo se denomina presión diastólica. Hace referencia a la presión dentro de las arterias cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en milímetros de mercurio. La presión arterial alta aumenta directamente el riesgo de tener un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca y un ataque o derrame cerebral. Con la presión arterial alta es posible que las arterias opongan mayor resistencia contra la circulación de la sangre. Esto provoca que el corazón se esfuerce más para hacer circular la sangre, por lo que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Esta presión se origina en la contracción del corazón, que fuerza la sangre fuera del corazón hacia los vasos sanguíneos. En el corazón tiene lugar dos mecanismos, diástole y sístole, que es la estructura que regula la presión arterial. Las estructuras sensibles a la presión mecánica se encuentran en la pared de la mayor parte de los vasos arteriales, aunque se identifican dos estructuras principales de este tipo, el seno carotidio y el seno aórtico. La presión arterial se regula por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo. La presión arterial se clasifica en normal, elevada o presión arterial alta de etapa 1 o de etapa 2 y presión arterial baja. Ahora, la hipotensión o presión arterial baja se define como específicamente menor de 90,60 milímetros de mercurio y es comúnmente una respuesta fisiológica cuando la presión arterial disminuye para la sistólica a 100 milímetros de mercurio o menor. La presión arterial normal es sistólica menor de 120 y diastólica menor que 80, o sea 120,80. La presión arterial elevada es sistólica si es de 120,129 y diastólica si es menor que 80. Presión arterial alta en etapa 1 es sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. La presión arterial alta de etapa 2 es sistólica de 140 o superior
o diastólica de 90 o superior. La presión arterial baja puede ser el resultado de una reducción del gasto cardíaco, la redistribución del volumen sanguíneo, la hipovolemia, la reducción de la resistencia vascular sistémica y/u la obstrucción vascular. Estos números se deben utilizar únicamente a modo de guía. Una única medición de la presión arterial que es más alta de lo normal no necesariamente significa que hay un problema. El doctor debe y querrá revisar varias mediciones de la presión arterial tomada a lo largo de varios días o semanas antes de diagnosticar a paciente con presión arterial alta y dar comienzo a un tratamiento. Antes de tomar la presión arterial, se recomiendan las siguientes pautas. El paciente no debe fumar, no consumir bebidas con cafeína ni hacer ejercicios por 30 minutos antes de medirse la presión arterial. Debe estar relajado 5 minutos antes de tomarse la presión arterial y debe estar sentado con la espalda apoyada en el espaldar de la silla y no debe de usarse sillones. Mantenga los pies en el suelo sin cruzarlos. El brazo debe estar apoyado en una superficie sólida, plana, con la parte superior del brazo al nivel del corazón. Coloque la mitad del manguito directamente en la parte interior del codo. Revise el manual de instrucciones del tensiómetro para tener una referencia visual de cómo usted puede utilizarlo. Esto le va a ayudar a obtener una buena medición de la presión arterial. Cuando usted culmine, debe registrar el dato, debe interpretarlo y actuar según el hallazgo. Técnica para la toma de presión arterial con esfigmomanómetro. Primeramente, el paciente debe estar descansado, acostado o sentado. Ubicar el brazo apoyado en la mesa, en una posición supina o en una cama. Colocar el tensiómetro en una mesa cercana de manera que la escala sea visible. Fijar el brazalete alrededor del brazo, previa selección del manguito de tamaño adecuado, ya sea para niño, para adulto, para obeso o extremadamente delgado. Con el borde inferior 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo, altura que corresponda a la del corazón, evitando la presión excesiva del brazo. Palpe la arteria radial, insufle en forma continua y rápida hasta el nivel que deje de percibir el pulso. Esto equivale a presión sistólica palpatoria. Desinfle totalmente el manguito en forma rápida y continua. Espere 30 segundos antes de insuflar. Coloca el estetoscopio en posición de uso en los oídos con las olivas hacia adelante. Con la punta de los dedos medio y índice, localiza la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en su lugar, procurando que éste no quede por debajo del brazalete, solo que toque la piel sin presionar. Sostener la perilla de la goma con la otra mano y cerrar la válvula. Mantener el estetoscopio sobre la arteria. Realizar la acción de bombeo con la perilla e insuflar continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve 20 o 30 milímetros de mercurio por encima del nivel de la presión sistólica palpatoria. Aflojar cuidadosamente la válvula y dejar que el aire escape lentamente, de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el nivel de escala de mercurio y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. Siga abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en la columna del mercurio. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido claro es la presión diastólica auscultatoria. Abrir completamente la válvula dejando escapar todo el aire del brazalete y retirarlo. Repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o bien para aclarar dudas. Después de todo esto, usted debe registrar y tomar las conductas pertinentes de los hallazgos.
En la toma de tensión arterial debemos tener en cuenta que los ruidos se oyen sobre una arteria por debajo de un manguito que está siendo desinflado y consiste en una especie de toque y de un soplo. Tomando como base ese toque y según el soplo esté presente o ausente, los ruidos se han dividido en 5 fases. La primera fase, que es el primer botón de sangre que pasa a la arteria situado debajo del manguito y distiende sus paredes y produce el primer ruido de Korsakoff, el cual corresponde a la presión sistólica. Este corresponde al inicio del ruido que gradualmente aumenta de tono e intensidad. La segunda fase, el toque, es seguido de un soplo. En la tercera fase consiste del toque solamente y en ella este es fuerte y de tono alto. El soplo está ausente. En la cuarta fase, cuando el toque anterior cambia a un tono bajo y pierde intensidad, este punto corresponde a la presión diastólica arterial. Y en la quinta fase es la desaparición del ruido. Ahora, una de las técnicas para intensificar los ruidos de Korsakoff, existen 3 procedimientos para aumentar la intensidad de los ruidos. El primero es inflar rápidamente el manguito. El segundo, levantar el brazo para que la sangre venosa fluya antes de inflar el manguito. Y la tercera, hacer que el paciente abra y cierre rápidamente el puño 8 o 10 veces después que el manguito haya sido inflado. Oximetría. La oximetría de pulso es la estimulación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando 2 emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Los oxímetros de pulso monitorean de forma no invasiva la saturación de oxígeno de la sangre, que se puede expresar como porcentaje o en decimales. Su uso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la oxigenación, la detección temprana de hipoxia antes de que ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia y así la reducción de punciones arteriales con el consecutivo análisis de gases sanguíneos en el laboratorio. El nivel de oxígeno normal es de 95% o más. Algunos de los pasos para realizar la oximetría son: antes de evaluar al paciente, se debe probar el funcionamiento del sensor y del equipo realizando una medición en uno mismo. Seleccionar de acuerdo a las condiciones del paciente el sitio donde colocará el sensor para la medición. Posteriormente, se debe asegurar que no exista ningún elemento que pueda interferir como cremas de manos, tintura u otros similares. Siempre se debe colocar el fotodiodo emisor de la luz, que es la luz roja, hacia el dedo unguial y el fotodiodo receptor, que es el que no emite luz, hacia el pulpejo del dedo. Hay que verificar que el sitio de medición se encuentre bien perfundido, que no esté frío, con la piel seca y evitando cualquier presión sobre el lugar de la medición. Una vez colocado el sensor, se debe evaluar en la pantalla del equipo la estabilidad de la curva pletismográfica. Cuando existen disparidad entre los valores de la saturación de oxígeno y el estado clínico del paciente, o no se logra una buena señal de la curva, hay que cambiar el sitio del sensor. Si no se logra corregir el problema, no se debe informar la medición de oximetría. Posteriormente, debe realizar la lectura de saturación y la frecuencia cardíaca. Hay algunos equipos que nos dan la lectura de ambas cosas, de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca. El oxímetro de pulso mide la saturación de oxígeno en sangre. En otras palabras, qué porcentaje de su sangre transporta oxígeno. Para obtener la medición más exacta posible con su oxímetro, debe asegurarse de que haya suficiente flujo sanguíneo sobre la mano y dedo donde esté colocado el equipo. Ahora, la saturación es el término que se usa comúnmente en medicina para referirse a la fracción de hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos del cuerpo que está llena o saturada con oxígeno. Y la oxigenación se produce cuando las moléculas de oxígeno entran en los tejidos del cuerpo. Ustedes deben de saber que la sangre oxigenada circula desde los pulmones por las venas pulmonares y al llegar al lado izquierdo del corazón es bombeada hacia el resto del organismo.
La sangre con déficit de oxígeno y cargada de dióxido de carbono vuelve al lado derecho del corazón a través de dos grandes venas, la vena cava inferior y la vena cava superior. A continuación, la sangre es impulsada a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde recoge el oxígeno y libera el dióxido de carbono. Es importante que ustedes sepan esto porque si ustedes saben la fisiología de lo que es la saturación de oxígeno y la sangre oxigenada, ustedes van a saber las consecuencias de una mala oxigenación en el paciente. Glucometría o medición de la glucosa. Es el procedimiento por medio del cual se realiza la extracción de una mínima cantidad de sangre para obtener la cuantificación de la glucosa del paciente. El objetivo de esto es determinar los valores de la glucosa en sangre del paciente mediante una punción percutánea. ¿Qué usted va a utilizar? La lanceta o aguja, los registros, la tira reactiva que es para el test de glucosa en sangre, un algodón o una torunda, el glucómetro y unos guantes limpios. Para realizar el procedimiento para la toma de la glucemia, primeramente debemos realizar un lavado de manos, llevar el equipo cerca del paciente, saludar y explicar el procedimiento al paciente, utilizar los guantes que sean limpios, verificar la limpieza de las manos del paciente, realizar masaje y presionar la yema del dedo elegido, desinfectar la zona a puncionar, puncionar con una lanceta o aguja, tomar la muestra y proceder según instrucciones del sistema utilizado, presionar con alcohol el dedo puncionado, verificar que el paciente no continúe sangrando después del procedimiento, recoger el material y desecharlo de manera segura. Recuerden que en este procedimiento usamos lancetas y agujas y si no lo desechamos de manera correcta podríamos pincharnos. Retirar los guantes, realizar un lavado de manos y esperar unos 5 segundos hasta que aparezca el resultado de la glucemia. Cuando ya tengamos el resultado, debemos registrar el dato, interpretarlo y actuar según el hallazgo. Algunas de las consideraciones generales que debemos tener en cuenta es que se debe verificar el correcto funcionamiento del medidor de glucosa. Se debe conservar las normas de bioseguridad, asepsia y antisepsia. En lactantes y neonatos se funcionará el talón calentándolo antes. No obtener sangre de zonas frías, cianóticas o edematosas. La glucometría puede realizarse prepandial, sin haber consumido alimentos hasta en tanto no se haya realizado el procedimiento, o postprandial, que es 2 horas posteriores a cualquier ingesta de alimentos, desayunos, comidas o cena. Y posteriormente se debe reportar los hallazgos y actuar en consecuencia. Es importante saber que la glucosa es la fuente de energía que tiene el cuerpo para todo lo que hace, para trabajar, pensar, hacer ejercicio, sanarse. Cuando comes, tu cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos en el intestino y viaja por tu torrente sanguíneo hacia las células para proporcionarles energía. La fisiología de la glucosa inicia desde su absorción hasta su llegada a la célula, donde inicia su metabolismo. Ahora, los valores de azúcar en sangre en ayuna es de 99 miligramos o menores. Son normales. Los de 100 a 125 indican que tienen prediabetes y los de 126 o mayores indican que tienen diabetes. La insulina se produce en el páncreas y administra la cantidad correcta para llevar la glucosa dentro de las células. Como han podido apreciar, durante los 2 cursos que hemos visto sobre los signos vitales, hemos podido ver lo que es todo relacionado con la fisiología de cada uno de ellos, porque estos parámetros reflejan un estado de equilibrio en el organismo y nos sirven como signos de alarma para detectar que algo no funciona bien. Y así, sabiendo la fisiología, podemos saber cómo actuar y también las causas. Laboratorios. Con respecto a los laboratorios, usted debe saber que para trabajar, muchas oficinas médicas, aparte del Medical Assistant, exigen una registración de electrocardiograma y de flebotomía, o sea, de laboratorio, o mínimo que tenga conocimiento sobre el mismo. En mi canal está disponible un curso completo de flebotomía que recopila lo necesario para desempeñarse muy bien en este ámbito, ya sea usted un profesional, o sea, que tenga una registración, o si usted no tiene una registración.
En este caso, usted como medical assistant o asistente médico debe tener los resultados listos para la evaluación médica. En caso de que el laboratorio no le haya enviado los resultados, usted debe de llamar al laboratorio y debe hacer la gestión para que los resultados del paciente sean enviados de inmediato por vía fax, para que el paciente sea atendido. Es muy importante tener en cuenta la privacidad de toda la documentación, en específico todo lo relacionado con laboratorio o pruebas diagnósticas. También es importante que usted sepa algunos de los valores normales del laboratorio, por lo menos los más comunes o los más indicados por el doctor. Aunque usted no está autorizado para dar resultados previos al doctor, esto le puede servir para saber la condición de salud del paciente y tomar en cuenta a la hora de clasificación y prioridad con el paciente. En las siguientes tablas podrán observar todo lo relacionado con los laboratorios y los valores normales que deben de tener en los resultados. Usted puede hacerle un screenshot a la pantalla y puede conservar estas tablas. Medicamentos. En cuanto a los medicamentos, usted es el encargado de terminar la consulta, de enviar la receta u orden médica a la farmacia, donde el paciente podrá obtener los medicamentos indicados por el doctor. En caso de que sea un medicamento de uso continuo, solo debe enviar una renovación de la receta a la farmacia. Usando su computadora, en la parte de farmacia o medicamento, usted debe poner un número al lado de la sección de renovaciones o refill. Esa es la cantidad de veces que el paciente puede obtener el medicamento. En caso de que sea un nuevo paciente, usted debe completar toda la información de la farmacia, del paciente o buscar la farmacia más cercana a la dirección postal del paciente según sea aceptada por el seguro. Respecto a los medicamentos, esto es todo. Solo debe de enviar toda la información a la farmacia con el nombre del paciente, el medicamento recetado, el doctor, la clínica y en caso de que el paciente necesite un refill o una renovación. Ahora, si usted necesita encontrar trabajo porque recién obtuvo su certificación de Medical Assistant, para hacer un buen resumen, tengo todo la guía completa, usted la puede encontrar en el segundo curso de flebotomía en mi canal de YouTube. Al final del video, usted puede obtener toda la información que necesita para realizar un buen resumen. Esto le será de mucha ayuda para obtener un buen empleo. Ahora, en el próximo video estaremos ofreciendo un nuevo curso de electrocardiograma, cómo se realiza y todo el conocimiento para una buena lectura del electro. En el próximo video estaremos dando un curso de electrocardiograma y telemetría para poder realizar electros y poder leer los electros. Pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Muchas gracias por llegar al final del video y bendiciones.